Hay un comercial que vi por allí que me recordó un juego que escuchaba que los muchachos jugaban o tenían ahí, estuvo como de moda un tiempo. ¿Qué prefieres? No sé si Oscar Enrique me ayuda a recordar ese juego. ¿Qué prefieres? ¿De qué se trataba ese juego, hermano? ¿Te daban como dos opciones? Era una como a favor y otra en contra. Y me imagino que siempre, ¿qué escogían? Lo que más les favorecía. Bueno, creo que uno escoge. Cuando uno va a escoger, ¿qué uno escoge? Lo mejor, ¿verdad? ¿Cuántos son buenos escogiendo cuando van a hacer mercado, cuando van a hacer... ¿Qué hace uno? ¿Cómo escoge? ¿Qué prefiere? Yo, el comercial decía, ¿qué prefiere? ¿Penalti o qué? No sé. ¿Sí lo vieron? Somos buenos escogiendo, ¿verdad? Pero lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo mejor y todas esas cosas. Yo veo en la Escritura muchos ejemplos de siervos de Dios que prefirieron a veces escoger lo que aparentemente no era lo mejor, pero sí obedecer la voluntad de Dios. Y escogieron lo que nadie escogería. Escogieron lo que nadie escogería. Como por ejemplo, a mí me impacta cuando yo leo la carta a los Hebreos y veo la galería de los campeones de la fe, y veo cuando se habla de Moisés, que dice en Hebreos 11, 24, 26, no lo busque, dice, fue por la fe cuando Moisés ya fue adulto, rehusó llamarse a la hija de Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que preferiría. Algunos no hubiesen escogido eso, hubiesen preferido quedarse en la casa de Faraón, en el trono, en el lugar que tenía él, sitiarlo. Era como un príncipe, era el príncipe de Egipto en ese momento, prácticamente, porque era hijo adoptivo de la hija de Faraón, era como hijo de la hija de Faraón. Eso solo por mencionar un ejemplo de escoger. Y honestamente hablando, hermano, uno siempre quiere escoger lo que no tenga que ver con sufrimiento, lo que no tenga que ver con las cosas que a veces no nos agradan. Pero hay alguien superior a Moisés, que teniendo todo el derecho no escogió lo mejor aparentemente. Es más, él escogió lo que no merecía y a la vez nos dejó el gran ejemplo de lo que es renuncia, de lo que es entrega, de lo que es humillación, de lo que es humildad y de lo que es obediencia al Padre y a su voluntad. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe como un consejo magistral a la iglesia de Filipos de cómo ser humildes y de conservar la unidad. Eso está ya en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Yo les invito a que busquemos ese pasaje, Filipenses 2, del 1 al 11, y leamos juntos allí. Estamos allí en Filipenses 2, ¿sí? Dice así, según la versión Reina Valera, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bello ese pasaje, ¿verdad, hermano? Se va llevando como en un clímax y va llevándote. Es una muestra de lo que es la gloria de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque las palabras se quedan cortas para describir. Hablando con sinceridad, hermano, con mucha sinceridad, la vida en comunidad no es fácil, no es fácil. En realidad, como decía en el sermón pasado, nosotros podemos vivir con nuestra familia, bueno, porque la conocemos, al final uno no elige la familia donde uno va a nacer, por los años que hemos pasado juntos, porque, bueno, pasamos tiempo vinculándonos, tal vez la educación, los valores, las costumbres, el amor que también nos tenemos, y entre muchísimos elementos que pueden ayudar para desarrollar esos lazos con que uno, se relaciona con la familia, y que sí ayudan en la unidad y en la comunión. Estoy hablando de la familia consanguínea. Nosotros somos la familia de Dios, pero en este momento estoy poniendo la familia consanguínea. Sin embargo, hay que reconocer, y no podemos minimizarlo, lo difícil que es la convivencia. Lo difícil que es la convivencia. En todos los aspectos de la convivencia no es nada fácil, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos diferencias, a veces disentimos, discutimos, y bueno, no debería pasar así, pero inclusive hasta se puede llegar a contiendas y todo. Eso pasa en el tema de las relaciones humanas, la manera como hacemos vida de comunidad. El tema se hace más complicado cuando nosotros tenemos que compartir con personas con las que tenemos más diferencias. Allá se hace un poco más cuesta arriba. Y en algún momento uno evalúa, uno dice, oye, pareciera que hay como un abismo que nos separa y pareciera que la comunión y un correcto relacionamiento como que produce una brecha tan grande que uno como que dice, no hay posibilidad. La iglesia, ahora sí, la familia de Dios, nosotros, no es la excepción. No es la excepción. Porque eso también pasa entre los miembros de la iglesia. De hecho, muchas de las cartas de los textos del Nuevo Testamento justamente nos hablan de asuntos que había que resolver en la vida de la iglesia y sobre todo en las relaciones con los hermanos. Este texto que nosotros leímos, que es la base de la enseñanza hoy, nosotros podemos ver allí con mucha claridad la ruta espiritual que el apóstol Pablo nos marca de cómo nosotros podemos lograr mejorar nuestras relaciones y vivir esa vida de comunidad, de familia de Dios, frente al máximo ejemplo, el ejemplo supremo que es el de nuestro Señor Jesucristo. Ya dijimos que nuestro marco de referencia debe ser nuestro Señor Jesucristo, contra el cual nosotros quedamos literalmente contra la pared, pues decimos, oye, ahí está. Podemos cuestionar cualquier ser humano, pero el Señor es un ejemplo. Hermano, en Él no hay pecado, en Él no hay nada que usted y yo podamos cuestionar. ¿Ves? Él nos puede ser ese ejemplo perfecto, ese ejemplo supremo. Yo tengo, este texto tiene básicamente, aunque es un solo párrafo, tiene 2 líneas marcadas, este pasaje. Y podemos verlo, lo primero, los versículos del 1 al 4, y luego del 5 al 11. ¿Cómo decir? Es como una ración que usted, o una porción que hay que partirla en 2 para comérsela, algo así. El apóstol Pablo estaba pensando en 2 cosas, y lo primero es que él hace a la iglesia de Filipos un llamado a la unidad
y a la consideración mutua. Ya dijimos que la iglesia de Filipo era una iglesia especial para el apóstol Pablo, que era una iglesia muy amada, muy querida, además hermanos muy generosos. Eran unos hermanos muy generosos, preocupados por el sostenimiento de los siervos, el sostenimiento de la obra. Era una iglesia generosa, una iglesia que daba con liberalidad para el sostenimiento de la obra. Lo primero que el apóstol Pablo llama la atención de la iglesia, la exhortación, tiene que ver con un llamado a la unidad y a la consideración mutua en cuanto a las relaciones interpersonales. Y en esos versículos del 1 al 4 usted puede ver que él muestra algunos elementos que propician la unidad de la iglesia. Eso es bien importante. Que no, oye, pero ¿cómo puedo yo ejercitarme? Bueno, ahí el apóstol Pablo te lo va mostrando. Lo segundo es que él marca un punto en el que él dice, mira, para propiciar esa unidad, tú tienes que considerar a los demás como superiores a ti. Y lo tercero es que para él el tema de la consideración al hermano, al otro, y la unidad es como una línea que gobierna todo el texto enmarcado en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo hace una rogativa a los hermanos de la iglesia en Filipo, y él les dice, yo digo que le echa como unas flores de lo que realmente eran ellos, porque de verdad que era una iglesia. Yo decía que la iglesia perfecta no existe, y qué bueno, pues perfecto vamos a ser cuando estemos en el cielo con el Señor, y el que ande buscando la iglesia perfecta está perdiendo su tiempo porque eso no existe aquí en la tierra. Ahí en los versículos 1 y 2, él le hace esa rogativa a los hermanos que completen su felicidad, porque él ya estaba agradado con ellos, ya él tenía un buen concepto de esa iglesia, ya él le había dado elogios de lo que eran ellos. Y él, de hecho, en el capítulo 1, en el versículo 3, él dice que daba gracias a Dios por lo que eran ellos. El apóstol Pablo está hablando con propiedad ahí. Pero ahora, cuando llega a este punto, él de una manera profunda les está diciendo a ellos, miren, completen eso que ya ustedes son, eso que ya ustedes hacen, complétenlo, llenen mi corazón de gozo, sintiendo un mismo amor, teniendo un mismo sentir, siendo unánimes. Un llamado claro a la unidad, a la armonía, y a la vez una advertencia para que no sean de tropiezo en algo tan importante como lo es la unidad de la iglesia, hermano. Y él confronta, pero de manera muy precisa, muy frontal, dos cosas: la soberbia y la vanagloria, el orgullo y la vanagloria. Ahí te da él como los primeros pasos para garantizar la unidad en la iglesia. Si en la iglesia impera el orgullo, la soberbia, la vanagloria, entonces está en riesgo la unidad de la iglesia. Pongamos nuestra mirada allí en los versículos 1 y 2, que es donde estamos estudiando, hermano. Allí el apóstol Pablo hace como una especie de inventario, yo lo llamo así, como una especie de inventario espiritual, y al menos nombra 5 aspectos que la iglesia de Filipo tenía. Él resalta esto que la iglesia, ellos tenían consolación en Cristo, tenían consuelo de amor, tenían comunión en el Espíritu, tenían afecto entrañable y tenían misericordia. Al menos esas 5 cosas se veía que imperaban allí. Estas cosas, según el argumento que el apóstol Pablo viene desarrollando, ayudan a fortalecer la unidad de la iglesia, hermano. Si estas cosas están allí, la unidad de la iglesia es fortalecida. Pero qué bueno que nosotros vivimos en comunidad, hermano, porque si nosotros viviéramos aislados, no pasara nada. O pasaran algunas cosas o no pasaran tantas cosas. Pero la dinámica de vivir en comunidad, de relacionarnos, de hacer vida de iglesia, es el ambiente para que afloren esas diferencias, esas cosas con las cuales los seres humanos batallamos. Yo veo que cuando tú revisas la Escritura,
hay algo en que el Señor es constante, en lo que el Señor es constante, un llamado al sometimiento a Él y a no ser llenos de orgullo, a no ser llenos de soberbia, porque aún la misma Escritura nos dice claramente que Dios, al que es así, lo mira de lejos. Es más, la mano de Dios pesa sobre cuando una persona es así. Y en ese ambiente, en la vida de iglesia, es donde muchas veces destaca nuestro yo individual y aún por encima de la unidad del cuerpo que nosotros somos en Cristo Jesús. A veces lo hacemos de manera sutil, hermano. A veces lo hacemos de manera sutil. No necesariamente de manera intencional. Por eso es bueno revisarse a la luz de este inventario, a la luz de la palabra de Dios, porque pudiera ser, hermano, que nosotros, a lo mejor no de manera intencional, a lo mejor de manera sutil, pudiéramos estar haciendo cosas que van afectando la unidad de la iglesia. Y aquí todos, hermano, no puedo decir, no, yo no. Todos, frente a la palabra de Dios, frente a nuestro Señor Jesucristo, debemos revisarnos y decir, oye, ¿qué cosas puedo estar haciendo yo que atentan contra la unidad de la iglesia? Pues somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Amén. Si no estamos aislados y cada cosa que uno hace de una u otra manera afecta al cuerpo de Cristo. A veces lo hacemos de manera sutil, a veces no necesariamente de manera intencional. Debemos examinarnos con el discernimiento que da el Espíritu Santo, porque sí, pudiéramos estar haciendo cosas que no ayudan a fortalecer la comunión y la vida de iglesia, sino que más bien pueden llegar a producir división, rivalidades, y Dios nos guarde hasta contienda. Que Dios nos guarde. Digo esta dinámica de vivir en comunidad porque nadie que permanece solo se vanagloria a sí mismo, ¿verdad? Imagínese usted a alguien viéndose al espejo vanagloriándose a sí mismo, ¿verdad? Eso sería algo como un sinsentido, que tú te pares frente al espejo a tú decirte a ti mismo, no, que yo soy más, que yo no sé qué. Eso no tiene sentido. Para vanagloriarse necesitamos tener a otro con el que nos podamos vanagloriar y decirle, oye, no, pero es que tú tal cosa, pero yo más tal cosa. Entonces, esto aflora es en el relacionamiento con nuestros hermanos, con la vida de comunidad. Es justamente cuando nosotros estamos rodeados con otras personas que aflora el orgullo, cuando nos creemos mejor que los que nos rodean. Eso es una amenaza para la comunión de la iglesia, mi hermano. Y el apóstol Pablo, para mí, introduce aquí lo que yo llamo el tratamiento o tal vez la vacuna, y que es el tema central de este pasaje, la humildad. Eso es lo que la iglesia necesita tomar en cuenta. Lo mismo que dijo Jesús allá en el Evangelio, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando usted mira el versículo 3, por ejemplo, y tratamos de parafrasearlo, Pablo les está diciendo a los filipenses, ya que ustedes son cristianos y que ustedes viven en comunidad, oye, no hagan las cosas por contienda, no la hagan por vanagloria, no busquen su prestigio personal, no hagan las cosas por ambición egoísta. Ese es el mismo concepto que el apóstol Pablo habla allí mismo en el capítulo 1, capítulo anterior, en el versículo 16, que él viene tratando. Ya dijimos que uno de los problemas que estaba allí latente en la iglesia de Filipo era que aún dentro del liderazgo había algún tipo de división. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es, no solo examínense, sino está diciendo, revisen sus motivaciones. Cada vez que nosotros vamos a hacer algo, deberíamos preguntarnos, pero de verdad, de frente al Señor, con honestidad, ¿por qué lo hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son las motivaciones por las que nosotros hacemos la cosa? Lo cierto es que como hijos de Dios, nosotros le servimos a Él. Y un buen hijo de Dios le sirve al Señor
y debería hacerlo con buenas motivaciones y no buscando ningún tipo de ganancia personal. Usted va a estar de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque le amamos, porque hoy agradecido al Señor por su salvación, porque le servimos con agradecimiento. No debería haber en nosotros ningún sentido de ambición egoísta, de vanagloria, nada de eso. La palabra vanagloria aquí también es clave, que cuando usted busca su significado más profundo, usted lo resume en esta declaración: alabanza hueca. La vanagloria es como una alabanza hueca a sí mismo, algo vacío. Eso es más o menos la definición de lo que significa la palabra vanagloria allí. Ese es un elemento, el orgullo, la soberbia, pero esta vanagloria, esta alabanza hueca, es otra cosa que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. Se trata de hacer las cosas para tener reconocimiento y aún sabiendo que no la merecemos, porque ningún ser humano, hermano, ninguno de nosotros merece nada. Todo lo que nosotros tenemos es por sola gracia. Y aún después de salvo, todavía nosotros no somos merecedores de nada. Todo lo que tenemos es por la sola gracia del Señor. O sea, hermano, no podemos nosotros reclamar nada, decir, oye, reconózcame esto. No. No lo merecemos. ¿Por qué? Porque es Dios solamente el único merecedor de todo reconocimiento y de toda la alabanza. Esto es bien importante que lo mantengamos allí, más allá de lo que nosotros podamos hacer, que logremos, los años que pasamos, todo lo que ocurra, más allá de eso, el Señor es el único merecedor del reconocimiento y de la alabanza. Esa debe ser como la pullita que nosotros debemos tener ahí siempre, para que cuando nos comencemos a inflar, y nos espichemos, ¿verdad? Vamos a tener eso allí claro, hermano. Es que el tema de la humildad es algo una línea muy delgada, es algo bien delicado. Pues. Es algo así como que cuando ya tú dices que eres humilde, ya la perdiste. Ya. En ese momento ya perdiste la humildad. El apóstol Pablo, luego de decir lo que no se debe hacer, él comenzó por allí, como no se debe actuar, acto seguido, él nos dice, en la segunda parte del versículo 3, antes bien con humildad. Como digo, nos da como la vacuna, la receta, el tratamiento de cómo debemos evitar esos asuntos que traen a la iglesia inestabilidad, que van en contra de la unidad de la iglesia. Mucho se ha escrito sobre la humildad, mucho. Fábulas, cuentos, novelas, frases que tratan el tema. Muchos intelectuales, moralistas, filósofos tienen su propia definición de lo que es la humildad. Pero cuando uno lee pasajes como este, uno de manera sencilla, una característica de la carta a los filipenses es que tiene enseñanzas simplificadas. O sea, que van directo a la necesidad, a lo que realmente nosotros requerimos. De una manera simplificada, nosotros vemos aquí en este pasaje un concepto de lo que es la humildad bíblica. En dos vertientes. Uno, estimar a los demás como superiores, y otro, buscar el provecho a los demás. ¿Cómo puedo ser humilde? Según Filipenses capítulo 2, bueno, tú tienes que estimar a los demás como a superiores a ti y tienes que buscar el provecho de los demás. Si hacemos la antítesis, ¿cómo puedes ser humilde? Bueno, no puedes creer que tú eres superior a los demás y no puedes buscar tu propio provecho. Como usted lo prefiera, de las dos formas. Pero esta es la manera como el apóstol Pablo en su argumento nos está planteando cómo podemos comenzar a ser humildes. Estimando a los demás como superiores a ti y buscando el provecho de los demás. Y todo lo contrario de lo que los seres humanos hacemos, ¿verdad? Todo lo contrario. Queremos escoger lo mejor para nosotros y muchas veces nos creemos superior a los demás. La autovaloración es importante, eso sí es verdad, lo que los psicólogos también llaman la autoestima. Yo creo que el ser humano, más allá de los problemas que tenga y de los complejos, ya tiene bastante amor propio. Ya el ser humano tiene bastante amor propio. El reconocimiento real, objetivo y sano de quién es uno mismo.
el apóstol Pablo también dice en otra de sus cartas que nadie tenga más alto concepto de sí. Bueno, nosotros debemos tener una concepción clara de lo que somos y reconocer qué es lo que Dios nos ha dado y eso. Pero hasta allí, hermano, con su balance requerido. El problema viene cuando ese reconocimiento se va al extremo y degenera en orgullo. Cuando nosotros nos excedemos. Y eso termina siendo arrogancia, vanidad, creerse y sentirse mejor que los demás. Y Pablo dice aquí, no se crean superiores a los demás. Por el contrario, miren y traten a todos los que les rodean como superiores a ustedes. Esto es el principio de la humildad. Yo recuerdo una reunión en la que Dios me permitió estar con un misionero que Dios le dio el privilegio de fundar un buen racimo de iglesias en Irak, entre una etnia que es como errante, que se llaman los kurdos. Kurdistán existe en al menos 2 o 3 países como etnia, pero ellos no tienen tierra, ellos no andan como nómadas, como errantes. Y el Señor le permitió a este hermano con un equipo misionero fundar un buen racimo de iglesias, especialmente en Irak. Y en el momento de la guerra, ¿se recuerdan? En aquel momento con la invasión de Irak y todo eso. Bueno, justo en ese momento, el momento más cumbre, Dios le permitió la entrada en esa manera como Dios obra, en el momento que parecía que nadie podía entrar. Pues Dios hace esas cosas. Ellos entraron y fundaron ahí un buen número, creo que como 12 iglesias entre los kurdos en Irak. Y bueno, yo estuve en esa reunión y el hermano que estaba allí exponiendo la gente estaba ahí rodeándole, hablando, y muchos le preguntaban, otros misioneros, estaba más joven, y yo no tenía como mucho acceso, y yo decía, no, de aquí que yo llegue a preguntarle al hermano, ¿qué va? Yo creo que no va a poder hablar con él. Pero yo vi a la esposa por allá, lejito, y yo dije dentro de mí, esa sí se debe saber todos los cuentos del trabajo en la misión, porque ella es la que ha estado al lado ahí, las esposas son una bendición. Y yo me acerqué a ella y le pregunté, le hice la pregunta del millón. Yo soy de interrogante, usted sabe, ¿verdad, hermano? Y yo le dije, ella se llama Angélica, le dije, Angélica, si el Señor lo volviese a enviar a ustedes a fundar un lugar así de riesgo, ¿qué te gustaría a ti que no pasara? Y ella, literal, hermano, le hice la pregunta e inmediatamente sus ojos se aguaraparon, se quebrantó. Y entonces yo me quedé fijamente y ella me respondió. Y a lo mejor yo le diría a los pastores que no envíen misioneros con problemas de carácter, sobre todo en el área de la división, en el tema de no guardar la unidad, de no saber trabajar en equipo y de relacionarse, de tener sanas relaciones, que no envíen gente así. O sea, que traten eso antes de enviarlos al campo. Porque nos hemos pasado un tiempo precioso en el que deberíamos haber estado trabajando fuertemente por la misión, arreglando problemas entre el equipo. Wow, ¿eh? Y tenía que ver con eso, hermano. Con unidad del equipo, con trabajo en equipo, con estimar al otro, con no imponer tu criterio. Saber trabajar, saber relacionarnos, que somos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros miramos esta parte del pasaje, los versículos del 1 al 4, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Será que existe en nosotros el mismo inventario espiritual con que contaba la iglesia de Filipo? ¿Será? Al menos esas 5 cosas. Si fuéramos nosotros la iglesia en Filipo, ¿podría el apóstol Pablo decir lo mismo de nosotros? En nuestra vida de comunidad, en nuestra vida de iglesia, hay consolación, hay consuelo de amor, hay comunión, hay afecto entrañable, hay misericordia. Esas son preguntas retóricas, hermanos, para tratar de hacer una aplicación personal y revisarnos realmente. ¿Será que buscamos el provecho de los demás antes que el provecho nuestro?
Sinceramente hablando, hermano, ¿estamos procurando la unidad de la iglesia viviendo con humildad? Es una respuesta ahí usted y el Señor. La segunda parte del pasaje, que son los versículos del 5 al 11, el apóstol Pablo presenta a Jesús como el ejemplo supremo de amor y de humildad. O sea, él como, yo diría que como la guinda del helado, pone a Jesús allí. Y frente al testimonio de Jesús, frente al ejemplo de Jesús, podemos revisar cuáles son nuestras motivaciones como cristianos, como hijos de Dios, cuáles son nuestras motivaciones al predicar. Que la humildad es un elemento vital para la comunión y la unidad de la iglesia. La humildad del creyente es un elemento vital para la comunión y la unidad de la iglesia. Y que cuando nosotros hacemos esto, finalmente, el nombre de Cristo es exaltado y el Padre es glorificado, hermano. Cada vez que nosotros vivimos en unidad, fue lo mismo que Jesús dijo allá en Juan 17, cuando habló de la unidad de su iglesia. Él dijo, para que el mundo vea que son uno y digan, oye, ese evangelio que ellos predican es de verdad, es real. Alguien dijo que estos versículos del 5 al 11 son como un himno, como una poesía, que a la vez es como un tipo de narrativa de lo que es el amor de Dios y su propósito redentor. Y verdaderamente que sí, porque lo que el texto de los textos del 5 al 11 te relatan es todo lo que Jesús hizo cuando vino en su propósito redentor, y es lo que conocemos como la doctrina de la encarnación. Que Dios se hizo como uno de nosotros, Dios se hizo hombre. Vemos allí el propósito de Dios, el propósito de redentor de Dios por la humanidad en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Pero también esta es como una ilustración perfecta de lo que es la verdadera humildad, hermano. Y con este cuadro en mente, entonces el apóstol Pablo les da una orden. Él comienza en la primera parte haciendo una rogativa, pero cuando él entra al versículo 5, ya no es una rogativa, es una orden. O sea, ya ustedes tienen que hacer esto. Y él le da la orden y le dice, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. Tengan la misma mente de Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Si usted lo busca en otras versiones, usted lo va a conseguir así. Está dicho, pero al final significa lo mismo. Pablo lo que estaba diciendo era, hagan exactamente lo que él hizo. Mírenlo y hagan lo mismo que él hizo. Miren a Cristo. Él es el ejemplo. Hermano, y el ejemplo de Cristo para nosotros es un reto. Un reto. Mirar a Cristo y su ejemplo para nosotros es un reto. Es alto. El estándar es alto. Pero es nuestro mejor marco de referencia. Es nuestro mejor ejemplo, modelo y nuestro marco de referencia. Esta porción de la Escritura también es conocida como la humillación de Cristo. Así también algunos estudiosos o teólogos la conciben, y de hecho algunas Biblias lo subtitulan así, la humillación de Cristo. Y nos muestra el proceso en el cual el Hijo de Dios en cada acción demostró que Él es el ejemplo supremo de humildad. Nosotros podemos tomar este pasaje y explicar allí paso a paso cómo Jesús nos dio el ejemplo supremo de humildad. Miremos lo que dicen los versículos 6 y 7. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo está diciendo, Jesús se hizo como uno de nosotros, se hizo carne. Esto es lo que el apóstol Pablo también llama ya en primera a Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. La encarnación de Cristo también es conocida como el misterio de la piedad, que Dios vio que no había nadie en la tierra que pudiera hacer el trabajo, así como se dice en Apocalipsis que Él es el único digno de abrir los sellos.
Los profetas, los grandes hombres de todos los tiempos hicieron un esfuerzo, pero nadie pudo hacer el trabajo. Dios mismo vino y se hizo como uno de nosotros para hacer el trabajo. Hermano, eso es algo grandioso, la doctrina de la encarnación de Cristo. Leamos los versículos del 5 al 8, pero lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra a sí mismo allí se repite, ¿verdad, hermano? Y hemos dicho que cuando algo se repite es porque allí, en la escritura, en la interpretación, eso es importante. Ahí hay algo clave. Sí, porque el tema de la humillación, básicamente uno se ofende, se duele, lo que sea, porque te humillan, ¿verdad? Te humillan. Pero aquí no dice que a Cristo lo humillaron. ¿Dice eso ahí, que a Cristo lo humillaron? ¿Qué dice? Él mismo, hermano. Él se humilló. Él se humilló. Generalmente uno se duele, oye, me humilló, pero me humillaste. No, él no se sintió humillado, él mismo, a sí mismo se humilló. Él tomó la delantera. Imagínese usted, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios en toda su plenitud, se despojó a sí mismo, siendo Dios, siendo igual a Dios. Hermano, esto es algo incomparable. Uno lo lee así, pero esto es algo grandioso. Un hecho sin igual. Esto no se va a repetir. Si un ser humano hace algo por otros seres humanos acá en la tierra, eso será importante, valioso, notable, todo lo que usted quiera. Pero que el mismo Dios baje del cielo y se haga carne, se haga como uno de nosotros, es algo extraordinario. Eso es algo que no tiene punto de comparación. Y fue una humillación. Hacerse como uno de nosotros fue una humillación, porque Él es Dios. Él es Dios. La misma Escritura nos respalda, sobre todo para las falsas doctrinas, como solo son los testigos de Jehová, que ellos cuestionan la deidad de Cristo. Nosotros tenemos suficientes argumentos bíblicos para nosotros demostrar la deidad de Cristo. Él es Dios. Él no fue un gran profeta, Él no fue solo un gran hombre, Él no solo fue un hombre extraordinario, Él es Dios, que vino y se hizo hombre, sí, pero en un misterio que solamente Él lo podrá explicar. Totalmente hombre, totalmente Dios. Por eso es Dios, Él lo puede hacer. ¿Cuál era la condición de Cristo antes de encarnarse, hermano? ¿Cuál era la condición de Cristo antes de venir y hacerse como uno de nosotros? ¿Dónde estaba Él? En su trono, en su gloria, en su plenitud. Cosa que no podremos describir nosotros, hermano. ¿Verdad? No sabemos. Segunda a los Corintios 8:9, el apóstol Pablo más o menos nos muestra a un poco de lo que era ese estatus de Cristo en el momento antes de la encarnación. Dice segunda a los Corintios 8:9, ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos. Y esto tiene que ver con la salvación. Este es uno de los textos que los de la prosperidad toman y los tergiversan y comienzan a enseñar cosas que tienen que ver con el propósito y la obra redentora. Pero para Cristo fue literal, porque Él estaba en su trono, hermano, de majestad, como lo muestra el libro de Apocalipsis, algunos de los profetas mayores, tratan de describir el cielo y el estrado de Dios y en unas cosas impresionantes. Bueno, esa majestad el Señor la dejó para hacerse pobre, hacerse como uno de nosotros. Él se hizo pobre teniéndolo todo, siendo rico, siendo lleno de todo su esplendor, teniéndolo todo. El dueño del universo, hermano, vino como un hombre para enriquecernos a nosotros y para darnos la salvación.
Él no le hacía nada, no le hacía falta nada allá en su gloria. ¿Usted cree que sí? Estaba en su trono. Él vivía en una relación perfecta en la Trinidad junto al Padre y al Espíritu Santo. Vivía en su gloria perfecta. Entonces dice el texto que él mismo se humilló, se despojó a sí mismo, hermano, por mí, por ti, por todos los seres humanos de la tierra. Él pensó en la salvación del hombre perdido. Jesús estaba en su gloria, hermano. Yo solo voy a nombrar un texto que él mismo dijo en el Evangelio, Juan 17, 4, 5. Él está orando, ya casi entrando al clímax para ir a la cruz. Allá en Juan 17, 4, 5, él dice, hablando con el Padre, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es que alguien me explique para arrancar este pasaje si no creen en la deidad de Cristo. Ahí está claro, ¿verdad, hermano? Esas cabecitas que yo vi que hicieron así, dijeron, oye, está clarito ahí, no hay que interpretar el griego ni nada. Está ahí. Muy claro. Los teólogos también llaman a esto que hizo Cristo la doble humillación del Señor. Lo llaman así. Es llamado la humillación de Cristo y también es llamada la doble humillación de Cristo. Doble humillación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. La palabra siervo aquí es la palabra en el original doulos, que es esclavo. Y segundo, la otra parte de la humillación es que se hizo como uno de nosotros y fue a morir en la cruz. Porque para nosotros morir en la cruz a lo mejor nos suena algo muy común o algo, no sé, a lo mejor no vemos la profundidad. Pero en ese momento, morir en la cruz era algo vergonzoso, era lo peor, era una muerte horrenda y destinada para los delincuentes y la gente de la peor calaña que usted se podía imaginar. Cuando investigamos el contexto histórico-cultural, dijimos, oye, decir que Cristo murió en la cruz no es cualquier cosa. Tiene sus implicaciones en su momento histórico-cultural, pero también tiene sus implicaciones para nosotros por la salvación y por la victoria sobre el pecado que Cristo y la muerte que Cristo ganó allí en la cruz del Calvario. Algo que hay que destacar es que fue eso, hermano, lo que yo dije, autohumillación. Él lo hizo voluntariamente. No fue que alguien lo despojó, sino que Él se despojó a sí mismo. Una humillación voluntaria. Hermano, yo lo vi así. Él se hizo polvo, como el mismo polvo que Él hizo cuando creó al primer hombre, Adán. Explíqueme usted eso, hermano. Cuando usted lee los versículos 7 y 8, usted se da cuenta que el ministerio de Cristo fue en función de los intereses de otros, para la salvación y la redención de otros, para nosotros y para todos los seres humanos de todos los tiempos. Jesús se despojó, es decir, la palabra despojarse allí es, se hizo sin reputación. O sea, todo lo que Él es y era durante todos los tiempos, en esa fracción del ministerio de Jesús, de su humillación, de su autohumillación, Él se hizo sin reputación. Algunas versiones no dicen se despojó, sino dicen se vació. Y dice, y tomó la forma de siervo. O sea, no vino como rey. Siendo rey, Él no vino como rey, vino como siervo. Vino como el humilde hijo de un simple carpintero. Hay evidencias de que Jesús demostró la condición en la que Él vino para respaldar el texto que el apóstol Pablo dice que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Fíjense que el mismo evangelio describe que cuando fueron a presentarlo y la ofrenda que presentaron eran solo 2 palominos, y cuando usted va al Antiguo Testamento, cuando las leyes de las ofrendas eran establecidas, esa era la ofrenda de los pobres, de los que no podían llevar un cordero. Esa fue la ofrenda que se presentó cuando se llevó al Señor, porque Él era judío. Y cumplió, su familia cumplieron lo que. Pero es un detalle
que nos muestra a nosotros la condición que Jesús tomó. De su trono, de su estrado, de su gloria, de su riqueza, de todo lo que él se despojó. Es un máximo ejemplo de renuncia. Y vino a semejanza de los hombres. Qué bonito, porque Jesús, como dice el mismo autor de los Hebreos, nos comprende a nosotros. Él fue tentado en todo, solo que no pecó. Él sabe, hermano. Yo cuando leí esto que le estoy explicando de la ofrenda que se presentó por Jesús, sus padres presentaron, yo dije, oye, si alguien está pasando algún momento de limitación, de escasez, de pobreza, de que no tiene, wow, puede decir, Señor, tú me comprendes. Tú me comprendes, tú sabes, Señor, lo que es vivir bajo las limitaciones. No me voy a quedar tanto en eso, hermano, pero hay mucha explicación sobre esto que pudiéramos decir y que son detalles que nos dejan ver la hermosura del ministerio y todo lo que Jesús hizo. ¿Por qué hizo Jesús todo eso, hermano? ¿Por qué él hizo todo eso de que se despojó, se humilló, hizo todo eso? Por amor a otros, a la humanidad, por el bien de otros. Se hizo hombre, fue obediente, murió en la cruz. Eso era lo mejor para nosotros. Lo que él hizo era lo mejor para nosotros. Todo lo que él pasó, me gusta cuando el libro de Isaías dice allá en el capítulo 53 que la paz nuestra fue el castigo que él sufrió. O sea, esa paz que usted y yo aquí disfrutamos fue lo que Cristo pasó allá en la cruz del Calvario. Qué chévere. Que la paz que nosotros disfrutamos, él soportó todo el pecado, todo el peso del pecado de la humanidad. El autor de los Hebreos dice que en una ofrenda de amor y para siempre, Cristo llevó los pecados de la humanidad. O sea que los pecados del pasado, del presente y del futuro de todos los seres humanos, él los llevó sobre sí. Cristo, aun cuando no lo merecíamos, estaba cuidando de nuestros intereses espirituales. Dice el clima de este pasaje, los versículos del 9 al 11, que él fue altamente exaltado por el Padre. Eso en el caso de Jesús. No va a ocurrir con nosotros lo que pasó con Jesús, no. Solamente eso le pertenece a Jesús. Pero sí es un ejemplo para nosotros de lo que Dios ha dicho durante todos los tiempos de la Escritura, que el que se humilla será exaltado, será levantado. Eso lo dice la palabra de Dios. Jesús, el Padre le dio ese lugar, ese nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el momento, en la victoria de la cruz, en el presente, pero también en el futuro, cuando sea la consumación del plan redentor de Dios. Ahí va a ser la victoria final. Cuando estemos con Él, hermano, para siempre, por la edad eterna, que estemos con Él en el cielo. Y ya, hermano, todo va a pasar. ¿No le da la gloria a Dios por eso? Para allá vamos, hermano. Dice el texto que toda rodilla se doblará. Y hermano, gloria a Dios que nosotros podamos estar del lado de los que vamos a doblar las rodillas siendo hijos de Dios para adorarle, para exaltarle, para reconocerle. Porque hay otros que van a estar con las rodillas dobladas, quebradas, pero no como hijos de Dios y no salvos, sino que van a sufrir la muerte eterna. Al final, toda rodilla se va a doblar, toda, hermano. Los que obedecieron al Evangelio y los que no obedecieron al Evangelio. Pero la bendición va a ser para aquellos que fueron objeto de la gracia salvadora y soberana del Señor. Al final nosotros vamos a participar de la gloria del Señor, es decir, nos vamos a gozar con Él, porque el mismo apóstol Pablo habla de esta doctrina, que si sufrimos con Él, si nosotros sufrimos con Él, vamos a participar de su gloria cuando ya todas estas cosas pasen y reinaremos con Él. ¿Okay? Qué bonito. Hermano, como cristianos, seamos diligentes para manifestar la mente de Cristo en nuestra relación con Dios y entre nosotros. El ejemplo supremo de humildad, de despojarse, de humillación, de entrega, de amor por el otro, nos lo da nuestro Señor Jesucristo a través de este pasaje que estamos estudiando en esta mañana.
Cuando yo veo este concepto de ver a Jesús como nuestro marco de referencia, como el modelo supremo a seguir, yo recuerdo la historia acerca de la pintura del cuadro de la Última Cena. Creo que alguna vez lo he nombrado, pero pensé en eso cuando estaba viendo esto, pensé en eso porque Cristo es más bien nuestro modelo por excelencia. Pero resulta que Leonardo da Vinci estaba buscando el modelo, él estaba haciendo el cuadro de la Última Cena y dice que tardó muchísimos años para conseguir los modelos del cuadro, los personajes que estaban en el cuadro. Pero los dos personajes que más le costaron a él fue el personaje de Judas Iscariote y el personaje de Jesús. Él tardó mucho tiempo para conseguir un modelo, un hombre que él pudiera modelar para poder dibujar el cuadro de la cena que conocemos por los libros de artísticas. ¿Sí lo han visto? Sí, lo hemos visto, ¿verdad? Y algunas en nuestras casas lo tenemos y eso. Y resulta que él de tanto buscar consiguió a alguien con un rostro hermoso, que reflejaba pureza, que reflejaba santidad, que reflejaba esa frescura, y que para él le pareció que era un modelo adecuado para dibujar el rostro del Señor Jesucristo. Y dibujó, pero le faltaba el otro personaje. ¿Quién? Judas Iscariote. Y tardó, y pasaron como 7 años para él conseguir el modelo. Y alguien, un ayudante de él, porque este tipo de artistas plásticos, de maestros, siempre tenían ayudantes, gente que quería aprender y todo eso, y uno de ellos le dijo: maestro, hay un hombre que puede ser el modelo perfecto para Judas Iscariote. Y está en una cárcel así allá, es un exconvicto, un tipo súper peligroso, pero ya he conseguido los permisos y lo podemos traer para que él sea el modelo para que tú dibujes a Judas Iscariote. Y lo buscaron al hombre y bueno, comenzó a trazar y pintó y soltó y logró terminar el cuadro de la Santa Cena, o de la Última Cena, realmente es el nombre. Y cuando terminó le dijo: bueno, ya llévenselo, porque el tipo tuvo que venir con custodia porque era un tipo súper peligroso, llévenselo. Cuando él se van a llevar al hombre, el hombre comienza a gritar todo despavorido, y dice: maestro, no me conoce, pero véame bien, no me conoce, pero véame bien, no me conoce, pero véame bien, y forcejeando allí: no te conozco, tengo días pintándote, tiempo pintando, pero no sé quién eres tú. Le digo: yo soy el mismo hombre que hace 7 años tú tomaste como modelo para pintar el rostro del Señor Jesucristo. Definitivamente, hermano, Cristo es nuestro modelo por excelencia. No hay ningún hombre que tal vez nos pueda modelar a nosotros y ser nuestro marco de referencia. Cristo es nuestro modelo por excelencia. Él es a quien nosotros debemos imitar fielmente. Y podemos hacerlo, la manera como nosotros podemos imitar a Cristo es teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo, teniendo la misma mente que tuvo Cristo y teniendo su actitud según lo que leemos en este pasaje de Filipenses 2, del 1 al 11. ¿Tenemos la mente de Cristo nosotros? ¿Será que tenemos la actitud de Cristo? ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Tenemos la actitud de Cristo? Si estamos atentos a los intereses de los demás. Si estamos dispuestos a humillarnos, incluso a sacrificar o a sacrificarnos nosotros mismos por el interés de los demás. Si comprendemos lo que es verdaderamente la humildad bíblica y lo que es el servicio a los demás. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que vivamos como iglesia en unidad y armonía, que podamos consolarnos mutuamente en amor mediante la comunión del Espíritu Santo, que tengamos la mente de Cristo en un mismo sentir y que miremos siempre a Cristo como el máximo ejemplo de humildad y de entrega total. Si a nosotros nos cuesta eso, hermano, yo creo que delante de Cristo no puede haber de parte de nosotros ninguna queja. No, hermano, seríamos nosotros, perdóname esta expresión que voy a decir, descarados
si nosotros nos quejaríamos delante de Cristo. Porque Él hizo eso y más, y Él no lo merecía. Cualquier cosa que nos ocurra a nosotros, no lo merecemos, hermano. No lo merecemos. Que Dios nos ayude y que Cristo sea siempre el supremo ejemplo de humildad en nuestras vidas. Amén. Incline su rostro allí y vamos a darle gracias al Señor. Señor y Dios, te damos las gracias, Padre bueno. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este pasaje, Señor, que definitivamente exalta tu nombre, te levanta a ti, Señor, y nos muestra que definitivamente tú eres el ejemplo supremo de humildad. Ayúdanos, Señor, como hemos aprendido, a vivir en unidad y en armonía. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la vanagloria, guárdanos de querer hacer las cosas con motivaciones extrañas, guárdanos de ser elementos de división o producir, Señor, fracturas en medio de tu cuerpo. Guárdanos de eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad y armonía. Ayúdanos a consolarnos como hermanos que somos en Cristo y amarnos con ese amor, ese vínculo perfecto que dice tu palabra que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a tener la actitud de Cristo. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser de un mismo sentir. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas y a no mirar siempre lo propio, Señor, sino mirar lo de otro. Ayúdanos a ser, Señor, sacrificados en este sentido de procurar, Señor, lo que tú mismo nos diste como ejemplo, Padre bueno. Ayúdanos a darte la gloria a ti, Señor, con todo lo que hacemos, nuestra manera de vivir y de conducirnos. Ayúdanos a tener ese amor entrañable, ese afecto entrañable, Señor. Guárdanos de no hacer nada por malas motivaciones, por contienda, por vanagloria. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a permanecer allí, aferrados a ti. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti como ese ejemplo que necesitamos cada día. Bendice a cada hermano que en esta mañana juntos hemos podido estudiar tu bendita palabra, Señor. Y bendice a los que por razones de fuerza no han venido, de salud, y también bendícelos a ellos, porque tú eres Dios de cerca y eres Dios de lejos también, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por enseñarnos y por mostrarnos lo que tú quieres con nosotros como iglesia en este tiempo. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, porque no hay palabras para reconocerte, para darte todo el reconocimiento que tú mereces, por haber dejado tu trono, tu gloria, Señor, y venir a hacerte como uno de nosotros, por tomar nuestro lugar, porque los que deberíamos haber estado clavados en esa cruz éramos nosotros, y tú tomaste nuestro lugar, porque tú sabías que ningún ser humano podía resistir ese tormento, y pagaste por nuestros pecados. Y lo más que podemos hacer, Señor, es arrepentirnos de todo corazón y obedecerte, seguirte y servirte, porque tú solamente lo mereces, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén.